Isabel, pues muchísimas gracias por entrar con nosotros a Sala 13 y bueno, para platicar con nosotros sobre el seminario del público del futuro de FICUNAM y bueno, pues ya están en ediciones muy avanzadas y viene una nueva edición. Cuéntame un poquito primero cómo ha sido el panorama de este seminario a lo largo de los años y cómo viene también para este año. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Sí, estamos ya muy emocionadas de los días por venir. Estamos a una semana, un poquito menos ya de comenzar con esta nueva edición tanto de FICUNAM como del seminario. Ujú. Estamos por entrar a la edición número 14, lo cual quiere decir pues que ha sido más de una década de experiencias y eh, de ver juntas cómo ha ido creciendo también tanto el festival, el propio FICUNAM, como el seminario por su parte. Cuando comenzó el seminario, las primeras ediciones, se llamaba de otra manera el encuentro. Era el Foro Iberoamericano para Cineclubs y Desarrollo Comunitario. Y con los años ha ido cobrando pues algunos cambios, algunas transformaciones. También podría decir que ha ido madurando en algunos temas. Y bueno, nos encontramos ya en la víspera de esta edición número 14. El Seminario del Público del Futuro es un espacio de encuentro y diálogo en torno al pensamiento fílmico y a las audiencias. Es un espacio que reúne a profesionales que se dedican a la exhibición, a la programación, a la circulación de las imágenes en movimiento y el audiovisual. Y pues convoca desde creadores, desde personas que tienen películas que quieren pensar en cómo ponerlas en ese vínculo, en ese diálogo con los públicos potenciales, también con productores, con distribuidores, con agentes de ventas, pero al mismo tiempo también en el seminario dialogamos con investigadores, con académicos, con archivistas y gentes que se dedican a pensar en los posibles vínculos que se pueden encontrar entre las películas y los medios audiovisuales y los diferentes tipos de espectadores que pueden existir. En este sentido, es un campo de trabajo y un ámbito muy fascinante que, como te decía, pues se ha ido transformando con los años, em, y que nos parece siempre en transformación, en constante cambio. Es muy importante, por ejemplo, el papel de los medios en este ámbito en donde aprendemos qué son los públicos y cómo nos relacionamos con ellos. Em, la relación con los medios, con los medios digitales, con la prensa, con la crítica, ¿no? Es muy, muy importante también para pensar en esos vínculos y cómo estamos llegando a las diferentes posibles audiencias. Entonces, bueno, son temas que se discuten en el seminario y que para esta edición pues nos emociona mucho poder compartir nuevamente con quienes nos acompañan. Bueno, pues sí, igualmente le iba a platicar con Paula, que bueno, siempre ha sido una innovadora en el caso de hacer encuentros que tengan que ver con el cine, con el pensamiento del cine, y siempre en realidad pues el FICUNAM tiene un paraíso ahí muy amplio de otras oportunidades de ver y de platicar sobre un cine diferente que no vemos normalmente, ¿no? Es un paraíso ahí donde nos encontramos. Pues con personas que se dedican a explorar de forma diferente también este panorama y el seminario en sí, pues justamente nos ofrece eso, ¿no? Uno puede ver el catálogo y nada más de ver las actividades que ustedes tienen y de ver las personas que hay, pues la diversidad es muy, muy grande. Me gustaría en este sentido platicar sobre el tema, digamos, que tienen ustedes para este año que empieza diciendo son horizontes afectivos, futuros colectivos y hablabas tú un poco de de este fundamento de situar y enraizar y de volver al pasado para también poder hablar del futuro. Eso me parece súper interesante en este momento que estamos viviendo. ¿Me puedes hablar un poco de eso, por favor? Claro que sí. Cada edición del seminario proponemos también un tema o un concepto que nos ayude a ir tejiendo las diferentes conversaciones, conferencias, mesas de diálogo que van sucediendo al interior del programa del seminario. Y esta edición 14 proponemos horizontes afectivos, futuros colectivos como un motivo y un anhelo para encauzar nuestros diferentes diálogos que vamos a tener. Pensamos que es muy importante en un momento como el actual, en donde hay tanta división, tanta rispidez, ambientes de, pues sí, de odio, de no reconocimiento del otro, eh, poner en el centro los afectos y recuperar esa parte que es tan importante para nuestro trabajo, porque finalmente todo lo que hacemos lo hacemos
en colaboración con otras personas y con otras instancias, instituciones, entidades. Lo hacemos en el contexto de un territorio, lo hacemos en el contexto de un medio ambiente que nos cobija y que nos permite hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces, traer aquí a los afectos es como, sí, como una motivación o como un horizonte de esperanza al que nos queremos agarrar para decir, bueno, sí se puede, sí podemos seguir adelante. De repente, pues el contexto a nivel mundial en donde estamos presenciando tristemente, muy dolorosamente un genocidio y una situación que es que no hay palabras para explicarlo, pareciera que ese horizonte de esperanza nos dice que no hay más que hacer, ¿no? Como también a nivel de mundo y de cambio climático y de todas estas cosas que suceden alrededor, podríamos pensar que estamos llegando a un fin, pues queremos pensar y creer que sí hay algo a lo que nos tenemos que, de donde nos tenemos que agarrar y que, por lo tanto, más bien es más necesario que nunca dialogar, encontrarnos, ver cómo es, analizar cómo estamos haciendo nuestro trabajo, cuáles son nuestros modos de hacer, bajo qué paradigmas estamos entendiendo nuestra relación con las audiencias, de qué manera estamos produciendo y llevando a cabo los proyectos de exhibición, de programación, de difusión de la cinematografía. Finalmente, todos los temas que el seminario convoca están vinculados a las películas, ¿no? O sea, eso está en el corazón del seminario también, el pensar en el cine, en la cinematografía como, como parte esencial y medular. A partir de ahí es la relación con los públicos y todos los diálogos y las reflexiones que de ahí se desprenden. El cine como arte lo que nos trae son una diversidad de temas y de posibilidades para acercarnos al mundo en el que vivimos, a la actualidad. En ese sentido, muchas películas pueden tocar temas políticos, pueden tocar temas ambientales, en fin, nos llevan a un sinfín de posibles lugares. Entonces, queremos pensar en el seminario también desde ahí. En esta edición, esos horizontes afectivos, esos futuros colectivos, serán un hilo conductor que estaremos pues tratando de tejer juntas y juntos con las personas que asistan a las diferentes actividades. Tenemos como conferencia inaugural una charla que dará Yasmín Ostendorf Rodríguez. Ella no es directamente del mundo del cine, también es una licencia que nos permitimos porque nos parece muy importante abrir el diálogo con personas de otras disciplinas, con otros campos de saber y de conocimiento. Yasmín es escritora, curadora, investigadora en arte y ecología y nos va a compartir parte de su experiencia con un libro que recientemente publicó que tiene que ver con el mundo de los hongos y una investigación profunda que ella hizo con diferentes personas sobre metodologías a partir de la observación y el conocimiento del micelio. Entonces vamos a arrancar con eso y vamos a ver para dónde nos lleva, para ponerlo en un paralelismo con esto que te decía de los modos de hacer, con las formas de organizarnos, con las posibilidades que tenemos en lo colectivo, en lo interdependiente, en lo interconectado. Entonces, por ahí estamos, ¿no? Explorando esas afectividades transversales, esas maneras de estar afectados por el mundo, pero también de estar abiertos a compartir esos horizontes en donde el afecto sea algo importante, el cuidado esté como en un lugar muy, bajo una observación y una escucha cercana. Lo que dices de que creemos que para entender el cine del futuro hay que ir al pasado, también nos gusta mucho esa idea y es totalmente también como lo vamos a abordar de manera puntual en dos de las conversaciones, de las actividades que vamos a tener, porque nos parece que no podríamos construir o pensar en públicos del futuro, en audiencias del futuro, si no miramos un poco atrás y qué es lo que han hecho otros maestros, otros cineastas, otros profesionales del medio para aprender desde ahí y ver, porque nunca partimos de ceros, ¿no? Entonces nos parece muy importante recuperar esas memorias, que en este caso lo llamamos que son como memorias vivas, que de alguna manera hacen fértil nuestra visión de futuro, ¿no? O sea, nos dan como una especie de composta, de humus que nos permite de ahí volver a regenerar algo que aunque sean cuestiones que sucedieron en un pasado cercano o un poco más lejano,
que constantemente siguen ahí en circulación. Entonces queremos traer esta idea y para ello tendremos la presentación del archivo Dominique Jonard, una presentación que hará su hija, Noyuli, que ella es la fundadora y directora del archivo creado a partir de la muerte de su padre y donde ella recupera pues todo su legado. Él fue un artista y cineasta francés que radicó en México desde finales de los 70, en donde desarrolló una carrera importante. Dominique fue un pionero en lo que se conoce ahora como cine participativo, trabajando con infancias en diferentes comunidades de pueblos originarios de México. Entonces, bueno, Noyuli va a hablar de ese archivo y de cómo se ha enfrentado también desde lo afectivo a trabajar con el archivo de su padre, pero a pues hacer un trabajo curatorial y un trabajo ahí pues tan minucioso y específico como es el de crear un archivo. Y por otro lado, una presentación que nos encanta y que les invitamos a no perderse, es una actividad imperdible, es la presentación del libro Un cine de papel de Luis Ospina. Va a estar con nosotros Lina González, ella es coeditora del libro, fue compañera de Luis Ospina y bueno, juntos hicieron varios de los proyectos que Luis encabezó hasta el final de su vida y lo va a presentar el libro Lina junto con Ricardo Cantor, él es director de la Cinemateca de Bogotá y esta es la cineteca que abrazó y en la cual se alberga una parte importante del archivo de Luis Ospina, tanto de sus películas como de muchas otras instancias e iniciativas en las que él colaboró. Hay guiones, cartas, también, bueno, él dirigió un festival de cine en Colombia y pues es una figura muy importante para el cine latinoamericano y para el cine mundial. En Ficunam hace unos años le hicieron una retrospectiva muy completa y para nosotros es un gusto poder compartir en el marco del seminario esta publicación porque además de tomar el tema de los archivos y pensar en estos legados del pasado como memoria viva, en este caso se convirtió ya en una publicación y eso también tiene un valor que nos importa mucho resaltar en relación a las audiencias y cómo nos vinculamos pues con los espectadores, no solo desde las películas, pero también desde otros productos o desde otras maneras de crear alrededor del cine. Perfecto. Sí, Isabel, realmente has contestado prácticamente todas mis preguntas. Justamente te iba a preguntar sobre esta cuestión de la conferencia inaugural, ¿no? También esta idea del micelio, que ya también nos hablaste un poquito. Esta parte importante de la relación con las publicaciones, que me parecen un testimonio fantástico de muchas cosas que se platican y se hacen y las investigaciones alrededor del cine, luego plasmarlas en algo que la gente pueda tener palpable también es importante y algo que rescatan. Finalmente, para cerrar, digo, el programa, aunque parecen pocos días, es bastante extenso y la gente puede tener acceso a él. Además, las actividades también me parece que van a estar disponibles a través de los canales de YouTube. O sea, la gente va a poder estar siempre, aunque no esté presente, digamos, en el momento y en el lugar, ¿no? Cosa que también me parece muy bien hablando de accesibilidad. Finalmente, Isabel, nada más me gustaría que me hablaras un poquito, que me definieras un poquito esta cuestión de a lo largo del tiempo y sabiendo que del inicio no era este seminario del público del futuro, pero a lo mejor en ese momento había también un público, ese público es el público del presente ahora y viene un público del futuro Ujú, también. ¿Cómo definimos, cómo ves la perspectiva del público, de este público del presente y del público del futuro? Porque siempre también hablamos mucho, ¿no? De las generaciones que vienen en este momento incierto para ujú. terminar. Sí, bueno, hablando rápidamente solo de las publicaciones, vamos a tener una presentación de una revista de Argentina que se llama La Vida Útil, que les invitamos también a que no se pierdan porque es muy interesante el trabajo que están haciendo desde ahí. Y sobre los públicos del futuro, yo creo que es una de las preguntas, Ana Lucía, que tenemos y que queremos nuevamente volver a compartir con las personas que nos acompañen al seminario, porque sí queremos impulsar mucho que juntas podamos pensar en esto. ¿Cuáles son los públicos del futuro que imaginamos? ¿Cómo los queremos ver? ¿Hay algo que podamos hacer para empujar a que haya algunos públicos? Porque la tendencia nos dice que las cosas van hacia el algoritmo, que las cosas van hacia la inteligencia artificial, que las mayores audiencias estarán conectadas a través de plataformas,
pero nosotros queremos un poco desobedecer a esa tendencia e imaginar un campo en donde hay muchos públicos por atender y hay una diversidad enorme. Esto que denominamos como público es una entidad un poco abstracta, porque tú y yo somos públicos cuando vamos como espectadoras a una película o a una actividad de alguna otra disciplina artística, ¿no? Entonces, nosotras somos públicos del presente y también del futuro, ¿no? Quienes tengan hijos pequeños imaginarán o visualizarán alguna idea de lo que quieren que sea para sus pequeños, para sus hijos, el, la posibilidad de ser públicos en un futuro. Y creo que algo que tenemos muy claro es que no queremos perder la presencialidad y la posibilidad de hacer comunidad en espacios colectivos en donde podamos disfrutar, en donde podamos entretenernos con el cine, en donde podamos seguir teniendo un lugar que nos permita dialogar, que nos permita tener un lugar seguro en donde encontrarnos, porque sabemos lo maravilloso que es el estar en esta sala oscura y que aunque no conozcamos precisamente a las personas con las que estamos ahí, hay esta especie de ritual y esta especie de actividad compartida en complicidad que sucede y que pues es la magia de ir al cine y ver el cine en una sala en común, ¿no? Entonces queremos pensar que el público del futuro va por ahí. También queremos aferrarnos a que las infancias y las nuevas generaciones sigan teniendo esa experiencia, no podemos perderlo. Y para ello, pues construir lo que sea necesario, ¿no? Entonces, pues por ahí lo vemos y creo que podrían decir muchas cosas más, pero lo voy a dejar hasta aquí porque la invitación justo es para que esas preguntas nos las hagamos colectivamente y tratemos de responderla con las y los invitados que van a venir a estas jornadas que van a suceder 14, 15 y 16 de junio en el marco de FICUNAM. Las sedes son el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo en el Centro Cultural Universitario y el Cine Tonalá. La entrada a todas las actividades es libre, no se requiere ningún registro previo y, como bien decías, tenemos disponible el canal de YouTube del seminario. Todas las actividades se graban completamente y las subimos, hacemos una retransmisión en el canal de YouTube, es decir, no es en vivo, no es simultánea, pero unas horas después de que ocurre, cada día en la noche estarán subiendo las actividades de cada día. Entonces, quienes estén a la distancia lo pueden ver, pero por supuesto les invitamos a venir en persona porque se va a poner muy bien. Seguramente así será. Y bueno, pues Isabel, muchísimas gracias y muchísimas gracias por seguir impulsando espacios diversos como es este seminario y que además nos nutren mucho y nos dan la oportunidad de tener un respiro y un modo de observación diferente y sobre todo, como bien lo dices, hacer comunidad en torno al cine y a todo lo que es el contexto del cine. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti y a ustedes por el espacio y nos vemos en una semana en Ficunam. Nos vemos allá. Muchas gracias.